Yo espero que volvamos al cultivo de la razón, que volvamos a pensar a fondo, que volvamos a sentir pasión por la verdad y no falsear las cosas, no hacer historia ficción, por ejemplo. El chuletón filosófico. Castilla-La Mancha Hoy Magazine. Les flocons de neige qui brillent dans le... No sé yo si Juan José Merino y Eugenio Luján son muy futboleros. Profesor Merino, buenos días. Hola, buenos días. Pues no soy precisamente muy futbolero pero bueno, sí es cierto que estos grandes acontecimientos los sigo y además en compañía con los amigos, claro. Claro, la parte racional se pierde en momentos como estos, profesor Luján. Hombre, a un colchonero como yo de nacimiento esa pregunta sobra. Hay mucha emoción. Date cuenta que el Mundial no apasiona solo por el fútbol en sí. Como ha dicho muy bien tu compañero con el que se está hablando ahora, apasiona más porque moviliza una serie de capas muy profundas que hay en la vida humana, el aspecto psicológico y biológico. Entonces, claro, por eso él te ha dado ese menú de sorpresas que ha recibido y que no tiene nada que ver directamente con el fútbol. Uh-huh. Profesor Merino, héroes o villanos, la montaña rusa del deporte de élite. Hoy lo que antaño fueran los héroes griegos que iban a esas olimpiadas o esas citas entre las polis, los hemos convertido en futbolistas. Son famosos, son millonarios, son reconocidos y cada momento y cada reacción se mide, se calibra y se le saca múltiples derivadas. No sé cómo lo contempla. Sí, efectivamente ha sido una constante. En la antigua Grecia, en las Olimpiadas no había mayor recompensa ni otra. La única recompensa que había era el de decir el nombre y la procedencia de que ganaba en una de las disciplinas. Eso ha sido siempre así. Y las gradas pues coreaban su nombre y cantaban. Y se producía lo que antiguamente siempre han llamado los griegos el entusiasmo. O sea, el entusiasmo, ese podríamos traducirlo hoy en día con palabras actuales, ese subidón que te produce el compartir algunos valores, algunas vivencias y que hace que suban las endorfinas y te sientas mucho mejor. Hoy en día continuamos con ese tipo de manifestaciones. Incluso un discurso, no solamente un acontecimiento deportivo, incluso un discurso ha provocado, como antiguamente digo, en la antigua Grecia, las arengas que antes de ir al combate, ese milagro que se obra dentro no solo del individuo, sino del individuo en grupo, en sociedad, cuando hay cierta comunión de valores, de aficiones, de gustos, que hace que formes parte de él, claro. Uh-huh. Profesor Luján, las guerras modernas se concretan también sobre el césped con héroes y villanos, con enfrentamientos que a veces, bueno, pues exaltan también los nacionalismos. Sí, pero mira, es que yo lo entiendo con una raíz, como he dicho al inicio, un poco más profunda. Yo creo que hay mucho de biología aquí. Los seres humanos somos homínidos y nuestra característica es que somos seres sociales. Si yo pregunto a la audiencia cuántos han pedido nacer, evidentemente va a responder que ninguno. Aquí nos han traído. Bien, nos traen y a continuación, ¿qué hacemos? ¿Ya estamos hechos, ya estamos formados? No, necesitamos un cuidado. Tenemos un útero materno, que es el que nos da la vida, y un útero social, que es el que nos integra y nos permite el desarrollo. Bien, en esa sociedad necesita que esté organizada. Y es una sociedad territorial. Es decir, los grupos sociales humanos son territoriales. Necesitamos espacios. Por ejemplo, si yo te pregunto a ti cómo es tu lugar, tu despacho o el lugar en el que trabajas, me vas a decir que lo tienes organizado para ti. Tendrás fotos tuyas, recuerdos tuyos, el ordenador tendrá tuyo de tu trabajo, tendrá un fondo de pantalla que tú has instalado. Es decir,
hacemos hacemos territorial el lugar también en el que trabajamos. Y también tenemos una jerarquía. Yo voy, por ejemplo, cuando voy allí a la emisora, yo entro al parking por vosotros, que me dejáis pasar. Vosotros entráis porque trabajáis allí y aparcáis, pero tu jefe tiene un parking diferente, un despacho diferente, y hay una jerarquía. Entonces, en tanto que somos homínidos y necesitamos la territorialidad y necesitamos la jerarquía, eso actualmente nosotros lo proyectamos en el deporte. Y como tú bien has dicho, aparecen esas batallas míticas, épicas, en lo que es el Mundial. Por eso os comentaba yo al principio que el Mundial, más que fútbol, moviliza otra serie de capas más profundas en el ser humano, psicológicas, pero también biológicas. Entonces, los partidos que estamos viendo, no deja de ser una lucha por la territorialidad, una lucha por la jerarquía, donde nosotros noblecemos al que lidera, a los que lideran, a los que se enfrentan, ¿no? Yo creo que es una manera más profunda de entender todo este tipo de acontecimientos culturales. En algunas ocasiones, profesor Ruján, cristalizan las tensiones geopolíticas en un partido, léase aquel famoso Argentina-Inglaterra de México 86 con las Malvinas de por medio. Claro, fíjate lo que supuso también todo eso, ¿no? Lo que supone luego el ámbito político y cultural que rodea a los equipos, porque en realidad no son los equipos los que se están enfrentando, sino que hay un simbolismo cultural, un simbolismo político, que es el que realmente se lleva al campo de juego. Y viene por esto, porque nosotros tenemos la selección natural nos ha constituido de una manera social y seguimos teniendo esta vertiente territorial y esta vertiente jerárquica que nos lleva, pues a encumbrar como héroes a estos jugadores que al fin y al cabo pues no es más que un partido, como solemos decir a menudo. Claro. Juan José Merino, hoy juega España a las 9, a las 11 si hay fortuna ha terminado el partido, si no habrá prórroga y penaltis. De ganar a España pasa a semifinales, serán los grandes héroes, sucederán las alabanzas, los elogios, habrá de todo, loas a su trabajo. Si pierde además de una forma, un cierto vapuleo, empezarán a abrirse, a resquebrarse estos ánimos unificados. Habrá quien empiece a decir que no debería haber llevado a tal jugador o no debería haber llevado a aquel jugador, que se equivocó en la estrategia del entrenador Luis de la Fuente, que se equivocaron los jugadores en algún momento. Esto siempre se ha dado, esto de que las críticas arrecien y que en la derrota y que el triunfo es de todos y la derrota solo de unos pocos. Sí, me temo que históricamente esto ha sido así y se puede explicar de una manera muy fácil, desde distintos puntos de vista, sociológico y psicoanalítico, ¿no? Desde el punto de vista del psicoanálisis es muy fácil explicarlo. Cuando alguien, explicar de por qué alguien se identifica o nos identificamos con el éxito es porque se produce un mecanismo de desplazamiento para que la autoestima del ego se mantenga. O sea, hemos ganado. Vaya, yo no he pegado una pata al balón, pero me siento de la selección española, entonces hemos ganado. Eso hace que el ego pues se sienta mejor, producimos endorfinas y hace que sea algo placentero. Por el contrario, en el fracaso también se puede explicar mediante el mecanismo de desplazamiento del que hablaba Sigmund Freud. No aceptamos que puede haber una causa X o una persona X o lo que sea, que sea el motivo del fracaso. A lo mejor es colectivo, por un mal planteamiento, por lo que sea. Pero siempre viene bien decir, ha sido culpa del árbitro, ha sido culpa del césped, ha sido del fulanito de la banda que no corre. Con esto en realidad lo que se está haciendo es poner a salvo la autoestima de nuestro ego y negar lo que de hecho objetivamente está ahí ocurriendo. Podríamos recurrir también a nivel sociológico la explicación. Hay quien, desgraciadamente, desde el punto de vista negativo, diga que es que hay demasiado nacionalizado, demasiado extranjero en la selección, es que esto, como decía de la de Francia hace unos años, Le Pen, es que no me siento reconocido con esta selección, pero siempre que se pierda, si se gana, todos somos. Es la condición humana. Esto, por suerte, por desgracia, ha sido así toda la vida. Luján.
Bueno, yo soy poco psicoanalista. El psicoanálisis ha intentado ser una ciencia y, bueno, es más una teoría filosófica, cultural, que una explicación de la psicología humana. Yo en ese caso con mi compañero discrepo en ese sentido de la consideración del psicoanálisis. Yo creo que hay más una valoración de los espacios comunes que se crean. Por ejemplo, un equipo ahora, el equipo de España, que ahora apasiona porque crea espacios comunes, crea interacción en el juego, se ve como es una sociedad en pequeño que busca que haya coherencia entre ellos, que haya un desarrollo, que haya una interacción, se apoyan, no hay ningún... Por ejemplo, el padre de Lamine Yamal se quejaba cuando empatamos con el primer partido, de que Lamine Yamal en Marruecos estaría mejor considerado, sería el líder, todos jugarían para él. Bueno, eso lo hemos sufrido en la selección, aquí hemos tenido a Raúl y todos jugando a favor de Raúl, por ejemplo, o por no poner otros nombres, ¿no? Y sin embargo, cuando ha cambiado el tipo de selección y la identificación, sobre todo, ha sido cuando el juego se ha convertido en colectivo. Yo vuelvo a repetir cómo hay una capa profunda que tiene que ver con la selección natural, que tiene que ver con nuestra configuración social y que valoramos el juego de equipo, tanto en el equipo en el fútbol como en balonmano. Fíjate, el equipo de baloncesto de EPI en los años 80, ¿no? Los triunfos que nos trajeron y cómo lo alabábamos. Precisamente yo creo que tiene mucho que ver más con las acciones colectivas y con esos espacios comunes que vemos crear y con los que nos identificamos. En todo caso, Merino, permítame un poco el chiste. El fútbol es el único entretenimiento donde millonarios sudan la camiseta para divertimento de las clases populares. Sí, visto así queda muy bien. Ahora, si lo que quieres es que entremos a valorar las ganancias de las estrellas, por lo menos de la alta élite del fútbol, bueno, pues es una valoración, bajo mi punto de vista, excesiva. Pero claro, ahora sí, entrando al plano de mi compañero Eugenio, ahora entrando ya sí en consideraciones sociales, esto pone de manifiesto un poco cuál es la escala de valores de nuestra sociedad. O sea, se pagan verdaderas millonadas a personas, mucho más que a pilotos de avión, cirujanos, en fin, cualquier otro trabajo de la sociedad que sea relevante y que requiera bastante formación. Pues eso es lo que nos está diciendo es, repito, cuál es la escala de valores que tenemos. El fútbol dejó de ser mero deporte, es más un negocio que otra cosa, ¿no? Entonces, eso que estamos eligiendo, tener pan y circo en lugar de una sociedad un poco más equilibrada en esos aspectos. Bueno, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo te doy la razón a mi compañero. Yo creo que es un problema porque el fútbol lo que es un negocio. El fútbol de base no, pero el fútbol de élite es profesional, es un negocio. Y entonces el problema, como dice bien Merino, el problema está en la escala de valores. Y eso necesita un espíritu crítico que nos llevaría a otro tema sobre la educación. A otro debate. Pero totalmente de acuerdo. Una escala de valores. No me queda tiempo. Otro día abrimos ese melón. Merino, la última, en 30 segundos, la frase para hoy. Por supuesto, de una persona creo que bastante conocida, Sir Alex Ferguson, el desentrenador, ¿verdad?, británico, que dice, de cara más que nada a lo que puede ocurrir esta tarde, ¿verdad? El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal. Lo que cuenta es el coraje para continuar. Bueno, pues nos viene que ni al pelo. ¿Un pronóstico para hoy? Pues empieza tú, que eres más futbolero, Eugenio. Hombre, yo creo que Tapí ha dicho antes un 2-1, que bueno, yo lo firmaría. Creo que 2-1 puede ser viable. ¿Y Merino? Pues se puede repetir, ¿verdad? Sí, yo también un 2-1. A favor de España, claro. Claro. Por supuesto. Merino, Luján, profesores, aquí lo dejamos. Un abrazo, feliz tarde-noche y que celebremos la victoria del equipo nacional. Hasta luego. Muy bien, no sufran mucho, Juanma. No sufran mucho. Hasta luego. Hasta luego. Peligrosa como no poner.
como Nápoles, era tan igual.